eres tú, Señor. Eres tan maravilloso. Eres lo que nuestra vida necesita, Dios. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Vamos. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Declara: Jesucristo solo tú eres basta, suficiente, Señor. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendré yo sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tú eres nuestra esperanza. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él, y descanso en Él.
y esperanza fiel. Oh, en su amor confiamos, hay descanso en él. Hay descanso en ti, Jesús, porque nuestra esperanza eres tú. Hoy podemos estar tranquilos y confiados que volveremos a verte en gloria. Podemos tener esa oportunidad de volver a contemplarte. Y hoy como iglesia te exaltamos, Padre. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás.
con todo tu corazón, declara. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, oh Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Así es, Señor, nosotros creemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Creemos en Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador. Aquel que vino, que murió, pero resucitó y un día volverá por su iglesia. Y lo que hacemos con este canto, iglesia, es declarando al mundo espiritual lo que creemos que dice la palabra. Y usted por eso lo declara y dice: yo creo que hay un Dios único y verdadero, un Dios creador de todo este universo, el Dios Padre. Creo que está Jesús, su Hijo, el Rey, que vino a salvarnos, pero que es Dios. Creemos, y lo hablamos al mundo espiritual, creemos en el Espíritu Santo, que está hoy acá en medio de nosotros para guiarnos, para consolarnos, para liberarnos, para transformar nuestras vidas. Pero creemos que los tres son un solo Dios verdadero. Creemos en tu poder, Señor, en lo grande que eres, porque eres Dios creador de todo el universo, Señor. En esto creemos y hoy lo confesamos. Y te damos toda la gloria y toda la alabanza, Señor, por lo que tú eres, en el nombre de Jesús. Y dale un fuerte aplauso de alabanza al Señor en esta mañana, amén. Al que todo lo merece, porque merece toda la gloria y toda la honra. Bueno, entonces ahora usted va a orar, siempre lo digo,
Yo ya oré por esta palabra, el Espíritu Santo me dijo que les debía hablar, he estado horas en esto, entonces ahora es su parte de orar y decir, bueno, Espíritu Santo, háblame. Yo quiero que usted cierre sus ojos y le doy la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por YouTube o por Facebook. Usted también ahí en su casa donde esté va a cerrar sus ojos y va a pedirle al Espíritu Santo que le pueda hablar en esta mañana. Espíritu Santo, háblanos, llega a cada necesidad, Señor. Renuévanos la mente con tu palabra. Toma la autoridad de este tiempo y de cada cosa que se va a decir en este lugar, Señor. Sea dirigida y gobernada por ti, Espíritu Santo. Háblanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hace algunos años, hace ya varios años, yo estaba en Bogotá porque habíamos ido con un grupo de personas de acá de Neiva a un evento en una iglesia en Bogotá. Y bueno, ese día antes de empezar el evento estuvimos como caminando, paseando, recorriendo calles, y cuando llegué a la iglesia empecé a sentir una molestia en mi rodilla derecha. Pero era como un leve dolor y yo dije, bueno, pues igual entramos al servicio, empezó todo. Y de pronto el pastor que estaba allí empezó a dar palabras de todas las enfermedades que Dios quería sanar en ese momento. Y entonces él dijo que Dios está sanando la rodilla derecha de alguien. Cuando él dio esa palabra, yo pensé en mí, pero yo dije, no, pero a mí solo me está doliendo un poquito. Eso debe ser para alguien que esté muy grave de la rodilla, no la mía. Entonces, como normal, yo seguía ahí y cuando él volvió a decir, Dios está sanando a alguien de la rodilla derecha, yo dije, sí, yo sé, pero pues no es la mía porque a mí solo me está doliendo un poquito, alguien sí lo va a tener muy mal, entonces debe ser para esa persona la palabra. Y así pasó y no tomé en cuenta lo que se estaba diciendo. Y cuando regresamos a Neiva y empiezo a trabajar, me empieza a doler aún más mi rodilla derecha. Y llegó a tal punto que me costaba caminar porque la rodilla se me empezó a inflamar acá en la parte de atrás. Y cuando caminaba mucho me dolía demasiado, entonces empecé a cojear. Y yo, no puede ser, mi rodilla derecha. Y así pasó, entonces tuve que pedir cita con un ortopedista. Y fui al ortopedista y me hicieron los exámenes y todo aquello. Y el diagnóstico es que tenía un quiste en mi rodilla. Ese quiste tiene un nombre que ahorita no lo recuerdo, eso fue hace muchos años. Y entonces el ortopedista me dice, ¿y es que le duele mucho? Le digo, sí, claro, o sea, no puedo caminar, me duele cuando camino, me toca cojear. Entonces él me dice, mire, lo que pasa es que yo la verdad no me atrevería a hacer ese tipo de cirugía para extraerle ese quiste. Es muy complejo. La rodilla tiene muchísimos tendones y entonces empezó a mostrarme cómo viene la rodilla en la parte de atrás y ahí están los tendones cruzados, los no sé qué, los ligamentos. Entonces él me dice, donde a uno se le vaya el bisturí un milímetro de más, usted puede quedar coja para siempre. Entonces es muy complejo hacer una cirugía de rodilla. Yo le sugiero y le aconsejo que más bien se aguante el dolor y se quede así porque es muy compleja la cirugía. Y yo salí de ese lugar y yo dije, no puede ser, la palabra era para mí. Dios sí sabía qué le estaba pasando a mi rodilla. Y yo dije, pero bueno, Dios, tú la hablaste ese día, yo empiezo a orar sobre esa palabra y yo digo, Señor, tú dijiste que estaba sanando a alguien de una rodilla. Yo no te creí, no porque no supiera que tú eres poderoso, sino porque pensé que lo mío no era grave, era un simple dolor. Pero yo te pido que sanes mi rodilla. Y empecé en una batalla de oración por 2 meses, reclamando la palabra de Dios y declarando sanidad sobre mi rodilla. ¿Y qué sucedió? Que mi rodilla se sanó, que el quiste desapareció. Y hasta el día de hoy no ha vuelto ni va a volver en el nombre de Jesús. Y el dolor de mi rodilla se fue. Y les comparto este testimonio porque hoy vamos a tocar un tema muy especial y hoy vamos a hablar acerca de la fe versus la incredulidad, para los que toman nota. Y yo deseo, y el deseo del Espíritu Santo es que usted en esta mañana pueda salir con una decisión diferente sobre su vida. Que usted pueda tener una determinación a vivir de una forma diferente. Una forma que resulta ser todo un desafío y todo un reto. Y usted dirá, ay, no, a mí no me gustan los retos, qué pereza, a mí me gusta estar cómodo, relajado, tranquilo, como que no me molesten mucho. Pero yo quiero decirle que en la vida, sea la vida cristiana o la vida como usted la viva, siempre van a llegar momentos de incomodidad. A nuestra vida siempre van a llegar situaciones que, como decimos, se nos van a salir de las manos. Siempre van a llegar situaciones que se nos van a salir del control, que van a estar fuera de nuestro conocimiento y de nuestro alcance. Situaciones que no vamos a poder manejar y entonces ahí vamos a necesitar del tema que vamos a hablar hoy. La fe versus la incredulidad.
Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me pasa, y lo hago y espero que usted también lo pueda hacer. Y es que se admire de la creación. Que usted cada vez que vea el firmamento y yo lo miro y yo digo, wow, esto es maravilloso. Uno ver el firmamento así azulito cuando está súper azul, con todas las nubes como en el horizonte, así todo llenito de nubes blancas, se ve divino. Y yo me asombro y yo me maravillo de la creación. Yo veo cómo funciona el cuerpo humano y yo digo, esto es increíble. Cómo cada órgano de nuestro cuerpo está diseñado de una manera tan especial y cómo todos se unen para hacer funcionar nuestro organismo. Y entonces es cuando yo pienso, yo digo, ¿cómo es que un médico puede dudar de Dios al ver la maravilla de nuestro cuerpo? Es asombroso. La perfección que tenemos, ¿cómo pudo venir de la nada? Tiene que haber una mente brillante detrás de eso. Cuando un científico que estudia todas las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, ¿cómo pueden dudar de Dios al ver tanta perfección y el equilibrio en que está todo? Nada se sale de control, nada se puede mover ni un milímetro, ni un grado, nada porque se descontrola este planeta. Todo está fríamente calculado, como diríamos. ¿Y cómo uno puede creer que todo esto se formó de la nada y no pensar que una mente brillante e inteligente está detrás de todo esto, como es la mente de Dios? Y entonces yo me asombro de eso. Y espero que usted haga ese ejercicio, que usted pueda admirar las montañas, que pueda admirar la creación. Yo digo, pero Dios, tantos colores, tantas especies, pudo haber creado solo de a 10, pero hizo muchísimas. Y eso es asombroso para mí. Y la Biblia dice que nosotros debemos maravillarnos porque la creación nos habla de Dios, amén. Y espero que usted pueda hacer ese ejercicio también. Porque realmente como seres humanos a nosotros nos debe asombrar, ¿quién? Dios. Porque Él fue el que creó todo eso y el que hizo todo tan perfecto. Y nosotros debemos vivir asombrados de Dios. Pero entonces nos puede surgir una pregunta. De este Dios que estamos hablando hoy, ¿a Él le podría asombrar algo? Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios y Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿De quién está hablando acá? Está hablando de Jesús. Y dice que Jesús está desde el principio porque Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Y por Él fueron creadas todas las cosas. Dice la palabra que Jesús sustenta como Dios sustenta el universo. ¿Usted cree que de este Dios que estamos hablando podría sorprenderse de algo? ¿De qué se podría sorprender Jesús? ¿De nuestra inteligencia? No, Él no la dio. ¿De qué podía sorprenderse Jesús? ¿De los nuevos avances tecnológicos? Los conoce desde antes, ya están escritos en la Biblia, ya sabía para dónde iba todo esto. ¿De qué podía sorprenderse? ¿De que el hombre llegó a la luna, de que la conoció, de que descubrió nuevos minerales en un planeta? No, él coge los planetas así con la mano. ¿Habría algo que pudiera sorprender a este Dios o a este Jesús del que estamos hablando hoy? Pues resulta que en la Biblia encontramos unos versículos que nos hablan de dos cosas por las cuales Jesús se asombró cuando estuvo acá en la tierra. Y vamos a leer el primero, que está en Marcos capítulo 6, versículo 4. Marcos 6, capítulo 6, versículo 4, y dice: Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Jesús está en Nazaret, Jesús está predicando en Nazaret, Jesús está con los de su pueblo y Él les está diciendo esto. ¿Y qué sigue diciendo? Dice: y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ¿qué? Ningún milagro allí, excepto poner las manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba como Jesús, ¿qué dice? Jesús estaba asombrado. ¿Y de qué estaba asombrado Jesús? De la incredulidad de ellos. Y entonces, ¿qué hizo? Se fue a enseñar a otros lugares. ¿Qué es lo primero
que dice la Biblia que puede asombrar a Jesús? La incredulidad puede asombrar a Jesús. Jesús está en medio de su pueblo, de las personas que lo vieron crecer, de las personas que lo conocieron cuando niño, de los amigos vecinos de él, de los que le mandaban a hacer muebles a su papá porque era carpintero, ¿recuerda? Y entonces Jesús está en medio de su familia, de sus tíos, primos, hermanos, y dice que Jesús se asombró de la incredulidad de ellos y por eso no pudo hacer allí ningún milagro. Y Jesús dijo, pues me tocó irme para otro lugar porque aquí no pude. Lo primero que asombra a Jesús es que la incredulidad. ¿Qué es lo segundo? Vamos a leer Mateo capítulo 8, versículo 5 al 8 primero. A mí me encanta esta historia. Yo ya me sé el final, ya me sé la historia, pero cada vez que empiezo a leerla me fascina porque admiro a este hombre y yo quiero ser como él. Y dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Jesús le dijo, iré a sanarlo. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. ¿Qué está pasando acá? Está Jesús, hay un oficial romano que va y le dice, mi siervo está muy enfermo. Y Jesús le dice, sí, claro, ya voy hasta su casa y lo sano. Y este hombre dice, no vaya a mi casa. ¿Usted cree que le diría eso a Jesús? Yo le digo a Jesús, vaya, póngale las manos, quédese con nosotros, pónganle las manos a todos, ore por todos. ¿Cierto? Uno quiere que Jesús haga de todo ahí en este lugar. Pero este hombre le dice, no, tranquilo, no vaya a mi casa. ¿Por qué lo hace? Este hombre era conocedor de las tradiciones judías. Y él sabía que no podía entrar un judío a la casa de un gentil porque ceremonialmente quedaba contaminado. Y entonces él le dijo, no, venga, yo no quiero armarle más problemas acá a los que usted tiene, tranquilo. Dé desde acá la palabra, que yo sé que si usted dice la palabra desde acá, mi siervo se sanará. ¿Y qué dice el versículo 10? Dice, al oírlo Jesús quedó ¿cómo? Quedó asombrado. ¿Sabe qué significa el asombrado en estos dos versículos que hemos leído? Que Jesús quedó estupefacto, que Jesús quedó sorprendido de lo que estaba escuchando. Dijo, me sorprende, estoy asombrado de la fe de este hombre porque nunca he visto una fe como esta. ¿Qué le está diciendo este hombre a Jesús? Le dice, mire Jesús, tranquilo, yo sé quién es usted y sé la autoridad que usted tiene. Usted solo tiene que hablarle a esa enfermedad desde acá y sé que esa enfermedad va a recibir la orden y se va a tener que ir del cuerpo de mi siervo. Y entonces Jesús se asombró. ¿Qué es lo segundo que puede asombrar a Jesús? ¿Qué es lo segundo que puede asombrar a Jesús? La fe puede asombrar a Jesús. ¿Qué está asombrando a Jesús en su vida? ¿Qué le puede decir Jesús a usted hoy? ¿Me asombro de tu incredulidad o me asombro de tu fe? ¿Por cuáles de las dos cosas nosotros estamos hoy asombrando a Jesús? Y quiero que en la medida que vayamos hablando la palabra, usted se va examinando y usted va meditando sobre su vida y al final usted se va a dar una respuesta de por qué Jesús está asombrado con su vida. Primero entonces vamos a ver qué es la fe. En Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, nos da una descripción muy precisa de la fe, pero yo se lo voy a decir a usted en otras palabras. Y la fe es una firme persuasión. O sea que la fe es ese saber o ese creer algo con certeza. Eso es una firme persuasión. ¿Qué más es la fe? Y me gusta lo que dice acá. La fe es la convicción basada en lo que oigo. Eso es la fe. La fe es la convicción basada en lo que oigo, no en lo que veo. Dice que la fe es lo que oigo. ¿Y qué es lo que yo debo oír para llenarme de fe? La palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por oír el horóscopo. La fe no viene por oír a un adivino. La fe no viene por oír las noticias. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos oír a diario nosotros. Por eso es tan importante leer la Biblia todos los días.
para poder alimentar ¿qué? Nuestra fe. La fe no está basada, no está fundamentada en las cosas que puedo ver. Recuérdelo bien, la fe está basada y fundamentada en las cosas que oigo, pero ¿de dónde las oigo? De la palabra de Dios. Y vamos a leer lo que le pasó a este hombre en Juan capítulo 20, un discípulo que sé que ustedes conocen que se llama Tomás. Y yo diría, ¿cuántos Tomás hay acá? Entonces no, ninguno levante la mano ni diga amén. Porque mire lo que pasó con Tomás. Y dice capítulo 20, versículo 24. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Y ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Tremendo este Tomás, ¿no? Y Jesús, como todo lo sabe, todo lo escucha. Entonces en el versículo 27 aparece Jesús en escena. Y entonces le dijo a Tomás, Jesús se había presentado a unos discípulos diciéndoles, mire, resucité, estoy vivo. Ellos le cuentan a Tomás, Tomás no cree la noticia, dice todo esto. Y entonces Jesús vuelve y se les presenta y le dice a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Y cierra diciéndole, no seas incrédulo, cree. Y entonces Tomás le dice, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Ahí se asustó, ¿no? Uy, qué pena con Jesús, yo es que haciendo todo esto y se me aparece. Y entonces Jesús le dijo, tú crees porque has visto. Benditos son los que creen sin ¿qué? Sin verme. Benditos somos, iglesia, ¿cuántos creemos en Jesús y aún no le hemos visto? Amén, somos benditos, somos bendecidos, porque hemos podido creer en Él sin verle. ¿Qué le dijo a Tomás? Tomás, no seas incrédulo, porque la fe está basada en lo que oyes. Te dijeron y tú no creíste. No puede ser basada en lo que estás viendo y estás tocando. No seas incrédulo, sino que cree. Eso es la fe. Que oír que la palabra de Dios. Debemos meditar en la palabra de Dios. Debemos guardar en nuestro corazón la palabra de Dios, porque eso es lo que debemos estar oyendo. ¿De qué se llena usted todos los días? ¿De las noticias de la mañana? ¿De las noticias del mediodía? ¿De las noticias de la noche? La fe viene por oír, sí, pero por oír que la palabra de Dios y las verdades de la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere Jesús que suceda en cada uno de nosotros. Y entonces, sabiendo lo que es la fe, que es la incredulidad, pues es una persona sin fe. Esa es la incredulidad. Cuando vemos en el griego la palabra que se utiliza para escribir fe, es la misma que se utiliza para escribir incredulidad, pero a la palabra incredulidad se le antepone una A. Y esa A significa privativo. Entonces, ¿qué es una persona incrédula? Es una persona privada de fe. Eso es la incredulidad. Es aquella persona que puede venir a este lugar y puede escuchar la palabra, pero no puede aceptarla y no la puede recibir. Eso es una persona con incredulidad. Es decir, no, yo no soporto eso. ¿Por qué la Biblia dice eso? ¿Pero por qué de esta manera? ¿Pero por qué de esta otra manera? ¿Por qué tiene que funcionar así? Y entonces me resisto a esa palabra y no la quiero recibir. ¿Qué dice Marcos capítulo 16, versículo 14? Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos y los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. ¿Qué dice Jesús? Que se le aparece a los 11. Habían 2 testigos antes que fueron a decirle a los discípulos, Jesús resucitó, nosotros lo vimos. Y ellos dijeron, no lo creemos. Y entonces Jesús se presenta ante ellos y les dice, y los reprendo. Dice, reprendió la obstinada incredulidad. ¿Por qué obstinada? Porque habían caminado 3 años con Jesús, porque Jesús les había estado explicando lo que iba a pasar. Jesús les había hablado de lo que iba a venir, de lo que a él le iba a suceder. Llegan unos testigos a decirle, Jesús resucitó, y todavía no lo creen. Y entonces Jesús se aparece y les dice, yo les reprendo esa obstinada incredulidad porque no han querido creer lo que han oído. ¿Y saben por qué se reprende la incredulidad? Porque es un espíritu y por eso hay que reprenderlo.
y echarlo de nuestras vidas. Porque ese espíritu de incredulidad quiere venir a cada uno de nosotros para sembrar pensamientos que si no los renovamos a través de la verdad de la palabra de Dios van a permanecer ahí. Pensamientos negativos, pensamientos de destrucción, pensamientos de derrota. Y esos pensamientos, cuando los dejamos en nuestra mente, esos pensamientos se convierten ¿en qué? En fortalezas. Y esas fortalezas lo que quieren hacer es que usted dude de Dios y dude de lo que Dios puede hacer en su vida. Que usted dude de lo que Dios puede hacer en su economía. Que usted dude de lo que Dios puede hacer en su salud. Que usted dude de lo que Dios puede hacer en su matrimonio, en su casa, en su futuro. Y eso es lo que busca la incredulidad. Que dudemos de Dios y de lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros. Y no solo se queda ahí con eso. No solo busca que dudemos, sino busca que nuestro corazón se endurezca para con Dios. Y usted puede venir a la iglesia, usted puede escuchar la palabra cada 8 días, pero su corazón puede estar endurecido con Dios. Y por eso cuando viene a este lugar le cuesta alabar. Y por eso cuando viene a este lugar a usted le cuesta gozarse en la presencia de Dios y le cuesta adorarlo y levantar sus manos. Y por eso a usted le puede costar orar, cerrar sus ojos y hacer una oración a Dios. Y por eso a usted le puede costar vivir la palabra cuando la escucha. ¿Por qué? Porque ha endurecido el corazón para con Dios a causa de la incredulidad que ha dejado entrar a su mente y a su corazón. La Biblia nos pone como ejemplo de esto al pueblo de Israel. Un pueblo incrédulo y con un corazón endurecido para con Dios. Y vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 7, porque vamos a aprender qué produce la incredulidad en nosotros, hacia dónde nos quiere llevar la incredulidad. Y entonces usted va a ir examinando su vida con la palabra de Dios. Amén. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 7. Y por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos que están en este lugar y que nos escuchan, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. ¿Se dan cuenta de lo que pasa con la incredulidad? ¿Qué le empezó a pasar al pueblo de Israel? ¿Y por qué vamos a tomar como ejemplo el pueblo de Israel? Porque Hebreos nos lo pone como ejemplo para este tema. El pueblo de Israel empezó a hacer dos cosas: a murmurar y a quejarse. Y eso es lo primero que produce la incredulidad: murmuración y queja. El pueblo salió al desierto y que empezaron a murmurar de todo, a murmurar de Moisés. Uy, este Moisés, ¿por qué no nos buscó otro salvador? Pero mire este tipo, pero mire ese carácter, pero mire con la que se casó, pero critique y murmuré de Moisés. Uy, pero Dios, y murmurando de Dios, pero Dios que nos trajo acá ¿para qué? ¿Para hacernos aguantar hambre? ¿Para no darnos agua? ¿Para qué? Y empezaron a murmurar. Empezaron a quejarse todo el tiempo. Uy, no, pero venga, siempre comiendo lo mismo, ¿será que no nos pueden dar algo diferente? Y tenemos 6, ¿será que no nos pueden dar agua? Y quéjense, ¿y qué hacemos acá caminando? Es que estábamos mejor allá, pero ¿por qué nos vinimos para acá? ¿Sí ve? Y entonces empezaron a quejarse. Y me sorprende lo que dice Dios acá, dice: es que pusieron a prueba mi paciencia. Imagínense este pueblo cómo sería, que puso a prueba la paciencia de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a vivir en queja y murmuración. No tenemos que comer, nos vamos a morir acá en este lugar, estamos acá abandonados. Y se les olvidó todo lo que Dios hizo.
¿Qué dice Dios en el versículo que leímos ahora? Dice, 40 años haciéndoles milagros. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nunca los pudieron ver? ¿Se les olvidó cómo salieron de Egipto? Ustedes saben, ¿no? Mandó las plagas y las plagas no los tocaban a ellos sino a los egipcios. Y salieron de ese lugar con oro, salieron ricos. Se les olvidó cómo Dios abrió el mar en dos para que ellos pasaran en seco y cómo se hundieron y se ahogaron todos los enemigos. Se les olvidó que cuando caminaban por el desierto de día había una nube que los cubría del sol y en la noche había una columna de fuego que los abrigaba. Se les olvidó cómo nunca se les acabó la ropa ni el calzado. Todo se les olvidó, dijo Dios. Todos los milagros que hice por ellos, ¿saben por qué? Porque la incredulidad nos lleva a esto. La incredulidad nos lleva solo a ver lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que no se nos ha dado. La incredulidad nos lleva ¿a qué? A que nada sea suficiente. Usted puede tener muchas bendiciones de Dios, pero su incredulidad no le deja verlas, porque para usted nunca nada va a ser suficiente. Usted puede venir a este lugar y tenemos un ambiente agradable, una buena predicación, adoramos a Dios y usted puede decir, ay no, quejarte era como que no, como que, y murmura y habla y se queja. Usted puede tener un muy buen empleo, pero se queja. O puede tener muy poco, pero se queja, porque siempre ve lo que le falta y nunca va a ser suficiente lo que Dios nos da. La incredulidad nos aleja de Dios porque nos endurece el corazón. ¿Y sabe por qué se endurece el corazón? Porque nos hace creer que Dios no es bueno, que Dios no tiene cosas buenas para darnos, que Dios no nos puede cuidar, que mire dónde nos mandó y mire lo que me tiene haciendo. Y no nos deja ver el cuidado que Dios ha tenido con nosotros. ¿Cómo vive su día a día? ¿En medio de la murmuración y la queja? Como el pueblo de Israel. Segundo, ¿a qué nos lleva la incredulidad? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? ¿Qué quiere poner en nosotros? Hacer nuestros propios planes. Y usted dirá, ¿eso es malo? Es bueno hacer planes, pero como hijos de Dios los tenemos que hacer con Dios, no solos. Y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Hizo sus propios planes. Porque cuando Moisés sube a la montaña a que Dios le dé los mandamientos, a tener un diálogo profundo con Dios, entonces el pueblo dice, oiga, como que este Moisés se fue, nos dejó acá tirados, nos abandonó, ese tipo como que aquí no va a regresar. Ya sé, hagamos algo. Y entonces a alguien le ocurrió la gran idea, cojamos el oro y fundámoslo y creemos un becerro de oro grandísimo y armemos una fiesta y entonces adorémoslo y que ese sea nuestro Dios. Y empezaron a hacer sus propios planes que los llevaron ¿a qué? A la muerte. Y la incredulidad busca hacer eso en nosotros, que hagamos nuestros propios planes, que digamos como que Dios no está interesado, como que a Dios no le preocupa, como que Dios se va a demorar y como que Él no sabe mucho, yo sé más. Entonces venga, yo armo mis planes, mis estrategias para resolver mis asuntos. Y entonces es cuando, dice vulgarmente, metemos las patas, ¿cierto? Por hacer nuestros propios planes y sentir que es que Dios no puede resolver los asuntos nuestros, que Dios no está ahí. A eso nos quiere llevar la incredulidad. ¿Qué nos quiere quitar la incredulidad? Mire lo que dice Hebreos capítulo 3 versículo 19. Como vemos, ellos, sigue hablando del pueblo de Israel, dice, como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios. ¿A causa de qué no pudieron entrar? De su incredulidad. ¿Sabe cuál era el descanso de Dios para el pueblo de Israel? La tierra prometida, Canaán. Era una tierra espectacular donde iban a tener todo lo que necesitaban, una tierra maravillosa. Dios quería llevarlos a reposar a este lugar, pero no pudieron entrar en ese reposo. ¿Por qué? Por la incredulidad. ¿Cuál es el reposo de Dios hoy para nosotros? Hay dos. Está el descanso eterno y es saber que vamos a morir, pero nos vamos a ir una vida eterna con Él, a descansar con Dios, amén. Pero la incredulidad nos va a dejar entrar. ¿Y cuál es el otro reposo en el que Dios quiere que entremos? Que por la incredulidad no se ha podido entrar y no pudo entrar el pueblo de Israel. Es una vida bendecida acá en la tierra, una vida de paz, una vida que se sostiene de la gracia de Dios. Hace 8 días Edison predicó acerca de la gracia, amén, y usted se acuerda, ¿cierto? Todo lo que él dijo, muy bien. Y entonces la gracia que hace, la gracia nos faculta para hacer aquellas cosas que no hemos podido hacer y para cambiar las que no hemos podido cambiar. Y ese es vivir en el descanso de Dios, porque no es con nuestras fuerzas, es Él en nosotros. Y entonces vivimos descansados. ¿Cuál es el descanso al que Dios nos quiere entrar? Pero la incredulidad nos lo deja a depender del Espíritu Santo a diario.
Y es decir, Espíritu Santo, mira, tengo esta situación, ¿cómo lo hago? ¿Qué camino cojo? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo resuelvo este asunto? Eso es descansar en Dios. Leía una frase que decía, confiar en Dios es ir a presentarle a Él nuestros problemas y dificultades, pero no solo es presentárselos, es dejárselos ahí e irnos. Eso es confiar. ¿Y qué hacemos nosotros? Dios, mira, me está pasando esto y estoy sufriendo. Mira, aquí te muestro todo lo que me está sucediendo. Esto me duele mucho, y salimos y seguimos llorando. Sí, es que me duele mucho. Y entonces seguimos y nos llevamos otra vez al problema y el dolor y la dificultad y no sé, las cosas por las que pueda estar pasando. Pero confiar es decirle, Dios, mira, tengo esta situación, aquí te la dejo, nos vemos luego, chao. Mire a ver qué hace. Y la incredulidad nos quiere robar, ¿qué? El descanso en Dios, y es aprender a depender de Él para todos los asuntos de nuestra vida. Para todo, para las cosas más mínimas, nosotros debemos aprender a depender de Dios, porque eso es descansar en Él. Y eso es a donde Él nos quiere llevar. ¿Qué más produce la incredulidad y hacia dónde nos quiere llevar la incredulidad? La incredulidad nos lleva a expresar disgusto hacia las disposiciones de Dios. Aceptar a regañadientas lo que Dios nos ha asignado. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Eso. Aceptaban con disgusto lo de Dios. ¿Por qué Dios nos trajo al desierto? ¿Por qué no nos dejó en Egipto? Allá estábamos mejor comiendo cebollas. ¿Por qué nos trajo a este lugar a que nos muriéramos de hambre y de sed? Mire dónde nos tiene. ¿Por qué? Porque genera disgusto hacia las disposiciones de Dios, creyendo que es que Dios no sabe lo que hace. Aceptamos a regañadientas las cosas que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestro camino. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿Por qué nos trajo a conquistar esa tierra? Les cuento que hay unos gigantes increíbles allá, y esos gigantes nos van a matar a todos, decían los mensajeros. Nosotros somos como langostas al lado de ellos y nos van a destruir y nos van a acabar. Y entonces todo el pueblo, pero ¿cómo así? ¿Qué le pasó a Dios? ¿Por qué nos va a traer a esta tierra de Canaán si aquí vamos a morir todos? Nos van a matar estos enemigos. ¿Sabe por qué pasa eso? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué a regañadientas recibimos? ¿Por qué cuestionamos los planes de Dios? Porque la incredulidad nos lleva a ver que los gigantes, pero nunca nos permite ver el que puede derribar a esos gigantes. Amén. La incredulidad nos lleva ¿a qué? A que nosotros podamos confiar en nuestras fuerzas, a que confiemos en nuestras capacidades, a que nos volvamos personas autosuficientes que digan no necesitamos de Dios porque yo puedo resolver mis asuntos, yo soy capaz. Y por eso es que usted solo puede ver los gigantes, porque recuerde que le dije al inicio, hay situaciones que no podremos controlar y se van a salir de nuestras manos. Pero la incredulidad no le deja ver que al Dios todopoderoso que está sobre su vida para ayudarle a tumbar esos gigantes. La incredulidad no le deja ver que para usted también puede haber un milagro, porque todo está basado ¿qué? En sus fuerzas y no en Dios. ¿Qué dice Marcos cuando lo leímos? Dice, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí en este lugar. ¿Por qué no lo pudo hacer? Por la incredulidad de ellos. Jesús quería hacer un milagro, claro, por eso estaba allí enseñándoles y compartiendo con ellos. ¿Que la incredulidad dejó sin poder a Jesús? No, nunca. Que usted no crea, no quiere decir que entonces Jesús se quedó sin poder y no puede hacer nada. ¿Qué es lo que pasa? El poder sigue ahí, el deseo de obrar un milagro sigue ahí, pero la incredulidad no me deja acercarme y correr a Jesús para recibir el poder y recibir un milagro. Eso es lo que sucede, no es que deje sin poder a Jesús. Y por eso, iglesia, es que nosotros no podemos seguir aceptando la incredulidad en nuestras vidas. Por eso tenemos que reprenderla como hizo Jesús. Y por eso tenemos que sacarla de nosotros. Porque la incredulidad nos lleva a vivir una vida de derrota y una vida difícil y una vida cansada y cargosa. Y por sobre todo nos aleja de Dios porque endurece nuestro corazón. Y por eso tenemos que renunciar a ella y sacarla de nuestra vida y no permitirla más. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. A sacarla de nosotros y no dejar que entre más. Y ahora, entonces vamos a ver qué es lo que produce la fe. ¿Hacia dónde nos quiere llevar la fe? ¿Qué nos otorga la fe a cada uno de nosotros? Recuerde que esto es fe versus incredulidad. Entonces, lo primero que hace la fe está en Romanos capítulo 10,
versículo 8, y dice que la fe me da salvación. Y eso es lo primero y lo más importante que el ser humano debe recibir, la salvación. Y es saber que el día que nos vayamos de esta tierra, vamos a disfrutar de una vida eterna, de un descanso eterno con Dios. ¿Y eso cómo se logra? Con la fe, no hay otra manera de hacerlo. Y dice Romanos capítulo 10, versículo 8. En realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Dice, el mensaje que les traigo está en tus labios y en tu corazón, porque es un mensaje ¿de qué? Acerca de la fe, está diciendo. Dice el versículo 9, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué pasará? Serás salvo. ¿Qué produce la fe? ¿Hacia dónde nos lleva la fe? Hacia la salvación, hacia la vida eterna. ¿La hemos visto? No la vemos, pero la hemos oído de la palabra de Dios y sabemos que así es. Y entonces la fe nos hace entrar en un reposo eterno. Amén. ¿Qué más hace la fe en nosotros? La fe nos mantiene confiados y seguros, aunque todavía no veamos nada. La fe nos mantiene confiados y seguros así no veamos nada. ¿Qué pasó con Noé? Lo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice que por la fe Noé obedeció a Dios e hizo algo súper loco, porque Dios le habló de algo que nunca había sucedido, y es que iba a llover. ¿Qué es eso? Pero no importa, yo obedezco y yo lo creo. Ni siquiera se le pasaba por la mente, ¿sí? Porque nunca lo había visto, eso nunca había existido, entonces no estaba en la mente de nadie. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 7, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Y por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. ¿Qué pasó con Noé? Creyó. Noé creyó y confió en qué, en las promesas de Dios y en lo que Dios le decía. Era algo súper raro para él, claro. La gente lo trataba de loco, sí. La gente se burlaba de él, claro que lo hacía. La gente se burlaba de él. Él se cansó, yo creo que sí. Usted 120 años haciendo una barca y que nunca pase nada, pues usted puede cansar, se puede decir, bueno, Dios, me debilité, me cansé todos los días haciendo lo mismo por 120 años, pero la fe de aquellas cosas que había oído lo ayudó a sostenerse y a mantenerse firme hasta que las pudiera ver. Amén. Cuando yo estaba en 9º semestre en la universidad, yo dije, bueno, ya quiero un trabajo, porque empecé a estudiar en la noche, entonces tenía el día libre y dije, bueno, yo quiero trabajar, y empecé a pedirle a Dios por un trabajo y le dije, Dios, dame un trabajo. Ya yo necesito empezar a adquirir experiencia laboral y por favor dame un buen trabajo. Y en medio de mis oraciones con Dios se presentó la oportunidad de entregar una hoja de vida a una empresa grande y estable acá en Neiva. Y yo estaba muy emocionada porque yo sentí que Dios me dijo, ese es el trabajo que me has pedido, ahí está. Y entonces yo presenté mi hoja de vida, empecé a hacer todo el proceso, entonces me empezaron a llamar que para las pruebas, después que para la entrevista con psicólogo, bueno, todo lo que hacen, todo el proceso, y yo iba bien ahí en el proceso. Necesitaban 3 personas para el cargo, solo 3 podían contratar, y al final quedamos 5, y yo llegué hasta el final, y la última prueba era con el director de la empresa, que le hacía una entrevista, y ya pues con él se cerraba todo el proceso. Y yo estaba ahí sabiendo que Dios me había dicho que ese era el trabajo que yo le estaba pidiendo y que Él me lo daba. Cuando entré a la entrevista, obviamente estaba uno muy nervioso con todo eso. Yo, bueno, Espíritu Santo, acompáñame, dame la gracia, la sabiduría, la inteligencia, todo lo que necesito para contestarle las preguntas al director. Y entré y bueno, y salí de mi entrevista con él y estábamos ahí como en el lobby esperando, ya porque ya en unos minutos ya la coordinadora de recursos humanos salía a decir quiénes habían salido seleccionadas. Y en esas me llama una ingeniera que trabaja yo en este lugar, con la que hice una buena amistad. Yo le caía muy bien a la señora, entonces me dijo, Mónica, venga, le quiero decir algo. Es que las 3 personas que van a contratar ya están. O sea, estaban desde el inicio, ¿no? Sabemos ese tipo de trabajos. Entonces dijo,
no espere porque se va a sentir mal cuando salgan y las nombren. Son estas, estas y estas. Entonces, ¿para qué espera? Váyase ya para su casa y pues ya, déjese así. Claro, cuando ella me dice eso, pues claro, yo quedé como así, pero yo salí de la oficina de ella y yo dije, Dios, y vino la palabra cuando Dios me dijo, ese es el trabajo que yo tengo para ti. Y yo dije, yo no me voy a ir, yo voy a esperar. Yo le dije, bueno, ingeniera, muchas gracias. Y yo salí de la oficina de ella y fui y me senté donde estaban las otras. Yo dije, yo no sé qué vas a hacer, Dios, pero tú a mí me dijiste que este trabajo me lo ibas a entregar. Y me senté a esperar cuando sale la coordinadora de recursos humanos. Claro, uno está entre la duda y la fe, ¿no? O sea, como que sí, yo sé, pero aquí me dicen, mis circunstancias son estas, pero yo sé lo que Dios me dijo, igual ahí permanezco, a ver qué va a pasar. Y sale esta señora y dice, bueno, esto ya tenemos el resultado de las personas que van a ser contratadas. Solo quiero decirles que el director cambió de opinión y ya no va a contratar a 3, sino va a contratar a 4. Y esa cuarta o esa primera, no sé cuál de las dos, fui yo, amén. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Cómo lo iba a hacer? No tenía ni idea. Pero la fe nos lleva a mantenernos confiados hasta el final, así no veamos las cosas. ¿Y qué hizo Dios? Pues puso en el corazón de este señor, contrate a 4, no a 3, porque necesito que ella también esté acá. Y eso es lo que hace la fe en nosotros. ¿La fe viene qué? Por las cosas que oímos, no por las que vemos, amén. ¿Qué más produce la fe en nosotros? Algo maravilloso, y es que hace que nosotros le agrademos a Dios. ¿Usted quiere agradarle a Dios? Que Dios lo mire y diga, ay, tan lindo, mire, tan bonito. La fe agrada a Dios. ¿Por qué se llevó Dios a Enoc con él? Porque le encantaba tanto, porque lo agradaba tanto y se lo llevó con él. Y entonces dice Hebreos capítulo 11 versículo 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Es que es imposible. Usted no puede agradar a Dios con nada. Usted puede cantar muy lindo, usted puede predicar muy bien, usted puede leerse la Biblia todos los días, pero sin fe va a ser imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan ¿con qué? Con sinceridad. Dios recompensa al que lo busca con sinceridad. Yo lo creo porque yo lo he visto en mi vida y por eso sé que así pasa. ¿Qué hace la fe? Hace que yo agrade a Dios y que yo me pueda acercar a Dios. Obvio, ¿cómo usted se va a acercar a alguien que ni sabe que existe ni cree que existe? La fe, ¿qué hace? La fe me lleva a obedecer. Porque dice, cuando leemos la vida de Noé, leemos la vida de Abraham, dice que por obediencia, por la fe, obedecieron a Dios. La fe me lleva a depender de Dios total y absolutamente. ¿Qué dice que pasó con Abraham? Hebreos 11 del 8 al 9 dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. ¿Qué hizo Abraham? La fe lo llevó a obedecer, pero también lo llevó a depender de Dios. Porque dice que él no sabía para dónde iba. ¿Qué hago? Pues dependo de Dios, Dios sabrá para dónde me lleva. Y dice que aún cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, le tocó allí vivir por fe. ¿Qué quiere decir? Dependiendo todos los días de Dios, porque él no llegó y Dios le dijo, mira, esta fue la mansión que te construí, aquí tienes todas las ovejitas en el corral, aquí tienes todos los siervos. No, él le tocó estar allí por fe, creyendo lo que había oído de Dios, no lo que veía todavía. La fe nos lleva a depender de Dios. Cuando estábamos con Edison viviendo en Bogotá, Dios nos habló y nos dijo que debíamos iniciar una iglesia. Y pensamos que era en Bogotá. Entonces empezamos a recorrer las calles de Bogotá, mirando, bueno, en dónde la ubicaríamos, en dónde empezaríamos, cómo sería. Y Dios nos dijo, no, no es en Bogotá, ustedes tienen que regresar a Neiva porque la iglesia va a ser en Neiva y se va a llamar Sión. Por eso tiene el nombre Sión, porque Dios lo dio. ¿Cómo era? Ni idea. ¿Cómo iba a ser? No sabíamos. Pero lo habíamos oído de Dios. Y llegamos a este lugar y bueno, entonces ¿en dónde? Y empezamos a recorrer media ciudad a ver en dónde era. Y entonces Dios fue diciendo en dónde era. Entonces Dios dijo, no, es en la casa de sus suegros, Mónica. Entonces empezamos en la casa de los papás de Edison.
Y entonces empezamos en el comedor, después empezamos en la sala, después tocó coger el hall de televisión, después nos salimos al andén y ya estábamos perturbando a los vecinos, ya no podíamos estar ahí. ¿Y cómo iba a ser Dios ahora para dónde? Dependiendo de Dios cada día. Entonces recorro otra vez media ciudad a ver en dónde. Y encontramos este lugar y empezamos a adecuarlo y a organizarlo. Y hoy estamos acá, dependiendo de Dios, porque eso nos lleva a la fe. ¿Y vamos a seguir creciendo? Claro que sí. ¿Y vamos a avanzar y vamos a ir más allá? Claro que sí, porque eso es lo que Dios ha dicho sobre esta iglesia. ¿Cómo lo va a hacer? Esperamos cómo lo haga. Pero la fe viene por el oír lo que oímos de Dios, lo que Dios nos dice. ¿Qué más hace la fe? La fe me lleva a ver milagros. Y vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 21. A Jesús le llevan un joven que está endemoniado, que está poseído por un demonio y es atormentado. Los demonios existen, amén. No son de las películas. Y este joven está poseído, está atormentado, entonces se lo llevan a Jesús y Jesús le dice: ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes, le está diciendo este hombre a Jesús. ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. ¿Y en qué termina la historia? En que el muchacho fue libre. Fue libre. ¿Qué dijo Jesús? Todo es posible si uno cree. ¿En qué está creyendo? ¿En qué cree usted a diario? Por eso hay que leer la palabra de Dios, para aprender a creer en la palabra de Dios. Porque la fe nos lleva a ver milagros. La fe nos lleva a hacer posible lo imposible. Lo que usted ve imposible, inalcanzable, esos sueños que usted dice: ¿cuándo voy a llegar allá? ¿Cómo? La fe los va a hacer posibles. Dice Mateo capítulo 21, versículo 21. Entonces Jesús les dijo: les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. La fe hace posible lo imposible, dice Jesús, porque si tú crees y si tienes la fe, puedes decirle a esa montaña que se quite y que se eche al mar, y eso va a suceder. ¿Eso es imposible? Claro, total. ¿De qué está hablando Jesús? De esos problemas, de esos sueños que son como una montaña inmensa que sentimos que no vamos a poder escalar ni llegar nunca a ellos. Y dijo Jesús: pero si crees, tú puedes dar la orden y eso se tiene que quitar de tu camino. Y el camino será allanado y vas a poder alcanzarlos. Porque la fe hace posible lo imposible. Iglesia, no sé cómo está asombrando a Jesús, si con su incredulidad o con su fe. Pero hoy vamos a orar. Hoy vamos a orar y usted le va a poder decir a Jesús, como le dijo el padre de este joven endemoniado. Él le dijo: ¿tú crees? Y él le dijo: yo creo, pero por favor, Jesús, ayuda a mi incredulidad. Y usted puede hoy levantar sus manos y decirle: Jesús, por favor, ayuda a mi incredulidad. Eso que usted no ha podido creer, sobre eso que sigue siendo un monte, un gigante delante de usted, usted va a levantar su mano y va a decirle: Jesús, ayuda a mi incredulidad. Porque hoy vamos a reprender ese espíritu de nuestras vidas. No podemos aceptarlo más en nosotros, porque la incredulidad nos frustra, nos detiene y no nos permite avanzar a lo que Dios quiere que nosotros avancemos. Amén. Quiero que cierre sus ojos. Y usted puede decirle: Jesús, ayuda a mi incredulidad. Esto es tan difícil para mí, Jesús. Perdóname si mi corazón se ha endurecido hacia ti por no ver respuestas.
Pero también sé lo que dice tu palabra, y es que cuando no hay fe, tú no puedes hacer ningún milagro allí. Perdóname por tener mi corazón endurecido y creer que de pronto no eres tan bueno conmigo, que lo eres con otros, pero conmigo no. Que los milagros son para otros, pero para mí no. Hoy yo renuncio, y usted lo va a declarar y usted va a decir: yo renuncio al espíritu de incredulidad. Yo lo reprendo de mi vida porque eso hizo Jesús. Yo lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Y yo lo echo fuera de mi mente, de mi corazón. Yo no lo quiero más en mi vida y se tiene que ir en el nombre de Jesucristo. Ese espíritu de incredulidad tiene que salir de esta iglesia en el nombre de Jesús. No lo queremos más, lo reprendemos de nuestras vidas y declaramos que no tiene más autoridad sobre nuestros sueños, sobre nuestras situaciones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro corazón. No tiene más autoridad. Hoy levantamos nuestras manos a ti, Jesús, y te pedimos: ayúdanos con nuestra incredulidad. Queremos creer, Señor, para hacer posible lo imposible. Queremos creer en tu poder, en tu grandeza. Hoy lo cantábamos: tú eres increíble, tú eres todopoderoso. Y hoy queremos creer en lo que oímos de ti, lo que oímos de tu palabra, lo que oímos de tus promesas, Señor. Y hoy nos levantamos con un espíritu de fe. Imparte ese don de fe, Espíritu Santo, sobre esta iglesia. Imparte ese don de fe sobre cada persona que está escuchando esta enseñanza. Y que podamos levantarnos a un nivel diferente, que es todo un desafío y un reto, sí, Señor. Pero tú puedes hacer que sea posible en nosotros. Muchas gracias te damos, Padre amado, en esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque sé que tú escuchas nuestras oraciones. Y cuando dependemos de ti, tú obras a nuestro favor. Que un don de fe venga sobre nosotros, porque queremos ver milagros. Yo quiero ver milagros. Yo quiero ver milagros en mi vida. Yo quiero ver milagros en la vida de tu iglesia, de cada persona que viene a este lugar, Señor. Yo quiero ver milagros en cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso y alabanza al Señor. Iglesia, Dios los bendiga a todos. Un abrazo grande.